A principios del siglo V, las costas de Britania temblaban bajo un cielo gris y tormentoso. El Imperio Romano, que durante siglos había mantenido la isla bajo su férreo control, se había retirado, dejando tras de sí un vacío de poder que pronto se llenó de caos. Sin las legiones para protegerla, las tierras fértiles de los britanos se convirtieron en presa fácil para las tribus sajonas, feroces invasores germánicos que cruzaban el mar en barcos largos, saqueando aldeas y reclamando territorios con fuego y acero. Los reinos celtas, fragmentados y enfrentados entre sí, apenas podían resistir. En este escenario de desolación y guerra, surgió un líder decidido a cambiar el destino de la isla, Uther Pendragon, un rey valiente cuya ambición era tan grande como su coraje. Uther, con su cabello oscuro ondeando al viento y su armadura marcada por incontables batallas, soñaba con unificar Britania bajo un solo estandarte. Luchó incansablemente contra los sajones, liderando a sus hombres a través de bosques y colinas, pero el enemigo era implacable, y las alianzas entre los reyes celtas se deshacían como arena entre los dedos. Su reinado estaba marcado por la guerra constante, pero también por un deseo ardiente de consolidar su poder y evitar que la isla cayera en manos extranjeras. Sin embargo, el destino de Uther no estaría definido solo por sus hazañas en el campo de batalla, sino por un amor prohibido que lo consumiría y daría origen a una leyenda. En una de sus campañas, Uther conoció a Igraine, la esposa de Gorlois, duque de Cornualles. Su belleza era deslumbrante, ojos profundos como el mar y una gracia que parecía desafiar la crudeza de la época. Uther se enamoró perdidamente, pero Igraine era leal a su esposo, un hombre astuto y poderoso que comandaba un castillo inexpugnable en Tintagel. Desesperado por tenerla, Uther desafió a Gorlois en combate, pero este, conocedor de su terreno, evitó la confrontación directa y se refugió tras sus murallas. El rey, cegado por la pasión, recurrió entonces a Merlín, un mago enigmático, cuya presencia inspiraba tanto temor como asombro. Con su larga barba blanca y ojos que parecían ver más allá del tiempo, Merlín ofreció una solución. Con mi magia, te daré la apariencia de Gorlois por una noche para que entres al castillo y estés con Igraine. Pero a cambio, el hijo que nazca de esa unión será mío para criarlo según el destino. Uther, sin dudarlo, aceptó. Aquella noche, bajo un cielo sin luna, Merlín tejió un hechizo que transformó a Uther en una réplica exacta de Gorlois. El rey entró al castillo sin levantar sospechas, y en la penumbra de la alcoba, Igraine lo recibió creyendo que era su esposo. Mientras tanto, en un campo lejano, el verdadero Gorlois caía en batalla, traicionado por sus propios aliados. Al amanecer, el engaño salió a la luz. Pero con Gorlois muerto, Uther tomó a Igraine como su reina. Ella, sin saberlo, ya llevaba en su vientre al hijo de aquella noche mágica, un niño que cambiaría la historia de Britania. Cuando Arturo nació, el reino estaba al borde del colapso. Uther, fiel a su pacto, entregó al bebé a Merlín, quien lo envolvió en una capa oscura y lo llevó lejos de la corte. El mago sabía que el niño debía crecer en secreto, lejos de la codicia de los nobles y las guerras que consumían la isla. Lo confió a Sir Héctor, un caballero leal y humilde que lo crió junto a su hijo Kay como si fuera uno más de la familia. Arturo creció fuerte y noble, ajeno a su linaje real, mientras Uther luchaba sus últimas batallas contra los sajones. El rey murió poco después, envenenado en una emboscada, dejando a Britania sumida en la anarquía. Pero en las sombras, Merlín sonreía. El futuro rey había nacido, y su destino estaba escrito en las estrellas.
La muerte de Uther Pendragon dejó a Britania sumida en un torbellino de caos. Envenenado por sus enemigos tras años de lucha contra los sajones, el rey valiente y ambicioso pereció sin un heredero aparente, y su ausencia desató una guerra brutal entre los nobles celtas. Cada señor feudal reclamaba el trono, alzando estandartes ensangrentados sobre colinas y valles, mientras las invasiones sajonas seguían desgarrando las costas orientales de la isla. Las aldeas ardían, los campos quedaban yermos, y el pueblo, atrapado en el conflicto, anhelaba un líder que trajera orden. En medio de esta oscuridad, un destello de esperanza emergió gracias a Merlín, el mago cuya sabiduría parecía desafiar el tiempo mismo. Merlín, con su capa ondeando al viento y sus ojos brillantes de conocimiento, sabía que el destino de Britania descansaba en el hijo secreto de Uther. Para revelar al verdadero rey, ideó una prueba divina. En el corazón de Londres, frente a la antigua catedral, apareció una espada clavada en una roca grisácea. Su hoja brillaba con un resplandor extraño, y grabada en la piedra estaba una inscripción: quien logre sacar esta espada será el legítimo rey de toda Britania. Durante años, caballeros y nobles de todo el reino intentaron extraerla. Hombres fornidos y orgullosos tiraron con todas sus fuerzas, pero la espada permanecía inmóvil, como si una fuerza invisible la anclara a su destino. La roca se convirtió en un símbolo de desesperación y misterio, mientras el reino seguía desangrándose en la anarquía. Lejos de Londres, en un rincón tranquilo de Britania, Arturo crecía bajo el cuidado de Sir Héctor, un noble de corazón generoso que lo había criado como a su propio hijo junto a Sir Kay. Arturo, ahora un joven de unos 15 años, era alto y fuerte, con manos callosas de trabajar la tierra y una mirada noble que escondía su verdadero linaje. No sabía nada de su sangre real. Para él, la vida era sencilla, marcada por las tareas de un escudero y la lealtad a su hermano adoptivo, Kay. Pero el destino lo llamó en un día helado de invierno, cuando los nobles de Britania convocaron un gran torneo en Londres para intentar restaurar el orden y quizás encontrar un rey entre los guerreros más valientes. Sir Kay, ansioso por probar su valía, participó en el torneo, y Arturo lo acompañó como su escudero. En medio de los preparativos, Kay descubrió que había olvidado su espada en la posada. Furioso, ordenó a Arturo: «Ve y tráeme otra rápido». El joven corrió por las calles nevadas de Londres, buscando un arma, hasta que sus ojos se posaron en la espada en la piedra. Sin conocer su significado, solo vio una solución a su apuro. Agarró el mango con firmeza y, con un movimiento suave, la extrajo como si fuera una simple daga. La multitud cercana quedó en silencio, atónita. Arturo, ajeno al milagro, llevó la espada a Kay, quien reconoció al instante su brillo legendario. Sir Héctor, temblando de asombro, llevó a Arturo de vuelta a la piedra y le pidió que repitiera la hazaña. Una vez más, la espada salió sin esfuerzo, y un murmullo se alzó entre los presentes. Los nobles, incrédulos, exigieron pruebas. ¡Que otros lo intenten! Uno por uno, los caballeros más fuertes fracasaron, sudando y maldiciendo, mientras Arturo, con humildad, volvía a levantarla. Fue entonces cuando Merlín apareció entre la niebla, su voz resonando como un trueno. «Este es Arturo, hijo de Uther Pendragon e Igraine, el rey legítimo de Britania». Los druidas y sacerdotes lo proclamaron rey, pero muchos nobles, envidiosos y arrogantes, se negaron a aceptarlo. ¿Un escudero sin nombre? Gruñían, desafiando su derecho. Sin embargo, la espada hablaba por sí sola, y con Merlín a su lado, Arturo dio el primer paso hacia un reinado que cambiaría la historia.
Tras sacar la espada de la piedra, Arturo se alzó como rey de Britania, pero su corona era frágil. Los nobles rebeldes, liderados por figuras como el rey Lot de Orkney, se negaban a jurarle lealtad, viendo en él a un joven sin experiencia en lugar de un monarca legítimo. Las primeras semanas de su reinado fueron un torbellino de desafíos. Los sajones seguían saqueando el este, y los señores feudales alzaban ejércitos para disputarle el trono. Sin embargo, con Merlín a su lado, Arturo demostró que no era solo un símbolo, sino un líder. En la batalla de Bedegrain, enfrentó a una coalición de rebeldes con una estrategia audaz. Emboscó sus flancos al amanecer, forzando su rendición. 1 a 1, los enemigos juraron fidelidad, y Britania comenzó a vislumbrar la unificación bajo su mando. Pero Arturo sabía que su destino requería más que victorias en el campo de batalla. Necesitaba un arma digna de un rey verdadero. Merlín lo llevó a un lago oculto, entre colinas brumosas, donde las aguas brillaban con un resplandor sobrenatural. De las profundidades emergió la dama del lago, una figura etérea, con cabellos como hilos de plata. En sus manos sostenía Excalibur, una espada de hoja reluciente y empuñadura dorada, acompañada de una vaina mágica. «Mientras lleves esta vaina no sangrarás en combate», le dijo, entregándole el arma sagrada. Arturo tomó Excalibur con reverencia, sintiendo su poder correr por sus venas. Con esta espada, su reinado dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad. Decidido a construir un reino de justicia, Arturo estableció su corte en Camelot, una ciudad que pronto se alzaría como un faro de esperanza en Britania. Sus murallas blancas se erguían sobre una colina, y sus torres parecían tocar el cielo. Allí, rodeado de campos verdes y ríos cristalinos, Arturo reunió a los caballeros más valientes y nobles del reino. Inspirado por Merlín, creó la mesa redonda, un círculo de madera maciza, donde no había cabecera ni jerarquía, simbolizando la igualdad entre sus guerreros. «Aquí todos somos uno en la búsqueda del honor», proclamó. Sir Kay, su hermano adoptivo, fue el primero en sentarse, seguido por Sir Bedivere, un hombre leal de mirada serena, y otros como Sir Gawain, cuya fiereza solo igualaba su nobleza. Más tarde se uniría Sir Lancelot, un caballero de fuerza incomparable, cuya llegada marcó el apogeo de la hermandad. El matrimonio de Arturo con Ginebra, hija del rey Leodegrance de Cameliard, selló esta era dorada. Ginebra era una visión de belleza, con cabellos dorados y una sonrisa que iluminaba la corte. Su padre, agradecido por la protección de Arturo contra los sajones, le regaló la mesa redonda como dote, consolidando aún más su reinado. La boda fue un espectáculo de esplendor. Caballeros en armaduras relucientes, banquetes con venado y vino, y juramentos de lealtad que resonaron en las salas de Camelot. Sin embargo, Merlín, con rostro sombrío, advirtió a Arturo en privado: «Esta unión traerá gloria, pero también dolor». El joven rey, cegado por el amor y la prosperidad, desoyó las palabras del mago, confiando en que su reino resistiría cualquier tormenta. Bajo el liderazgo de Arturo, Camelot floreció. Los sajones fueron repelidos, las tierras se cultivaron de nuevo, y la justicia reemplazó al caos. La mesa redonda se convirtió en un símbolo de virtud, atrayendo a caballeros de tierras lejanas que juraban defender a los débiles y luchar por el bien. Pero en las sombras, las semillas de la discordia ya germinaban. Morgana, la media hermana de Arturo e hija de Igraine y Gorloas, observaba desde lejos, alimentando un rencor oscuro, y Lancelot, aunque leal, no podía apartar los ojos de Ginebra. El reino brillaba como nunca, pero su luz proyectaba sombras que pronto crecerían.
el reinado de Arturo en Camelot había alcanzado su apogeo. Las murallas de la ciudad resplandecían bajo el sol, y la mesa redonda reunía a los caballeros más valientes de Britania, desde el feroz Sir Gawain hasta el noble Sir Bedivere. Pero una noche, durante un banquete en la gran sala, una luz cegadora llenó el aire. El santo grial, la copa sagrada de Cristo, apareció flotando sobre ellos, envuelta en un resplandor divino. Su visión fue una llamada, un desafío para los caballeros de probar su virtud y buscar el objeto más santo del mundo. Arturo, con el corazón dividido entre el orgullo y la inquietud, bendijo a sus hombres mientras partían. Merlín, desde las sombras, susurró una advertencia que el rey apenas escuchó. El grial traerá gloria a unos y ruina a otros. Los caballeros se dispersaron por Britania y más allá, enfrentando pruebas que pondrían a prueba su alma. Sir Galahad, hijo de Lancelot y puro de corazón, lideró la búsqueda con una fe inquebrantable. En la mística ciudad de Sarras, encontró el grial, y su luz lo envolvió mientras ascendía al cielo, su misión cumplida. Sir Percival, tentado por demonios disfrazados de doncellas, resistió por su devoción y vio el grial de lejos, aunque no lo tocó. Sir Bors, leal y humilde, eligió salvar a un compañero antes que perseguir la reliquia, ganándose el respeto divino. Pero Sir Lancelot, el más fuerte de todos, fracasó. Su amor secreto por Ginebra, la reina de Arturo, pesaba como una cadena en su corazón. Cuando se acercó al grial, una fuerza invisible lo rechazó, dejándolo arrodillado en lágrimas, consciente de su pecado. La búsqueda fragmentó la mesa redonda. Muchos caballeros murieron en tierras lejanas, y los que regresaron trajeron consigo un Camelot cambiado. La ausencia de los mejores guerreros dejó al reino vulnerable, y las tensiones latentes estallaron. El amor entre Lancelot y Ginebra, un secreto susurrado durante años, fue descubierto por Sir Agravain, aliado de Morgana, la media hermana de Arturo. En una audiencia pública, Agravain acusó a la reina de adulterio, mostrando pruebas que desgarraron la corte. Arturo, obligado por la ley que él mismo había jurado defender, condenó a Ginebra a la hoguera. Pero Lancelot, incapaz de abandonarla, irrumpió en la ejecución con un grupo de caballeros leales, matando a varios de sus antiguos hermanos para salvarla. Huyó con ella a Francia, dejando a Camelot en un caos de lealtades divididas. Mientras Arturo perseguía a Lancelot, devastado por la traición, Morgana vio su oportunidad. Hechicera astuta y madre de Mordred, fruto de un engaño con Arturo en algunas versiones, alimentó la ambición de su hijo. Con el rey ausente, Mordred se proclamó gobernante de Britania, tomando el trono y declarando a Ginebra su esposa por la fuerza. La reina escapó y se refugió en la Torre de Londres, pero el daño estaba hecho. Las noticias llegaron a Arturo en Francia como un golpe mortal. Abandonó su campaña contra Lancelot y reunió a los restos de su ejército, marchando de regreso a Britania con un solo propósito: enfrentar a Mordred y recuperar su reino. El viaje fue sombrío. Los caballeros que lo seguían eran pocos, y Excalibur, aunque brillante, parecía más pesada en su mano. Camelot, una vez un faro de justicia, se desmoronaba. La mesa redonda estaba rota, sus ideales pisoteados por la ambición y el amor prohibido. Morgana sonreía desde las sombras, sus planes de venganza tomando forma, mientras Mordred reunía a los nobles descontentos y a los sajones oportunistas para desafiar a su padre. Arturo, con el corazón endurecido por la pérdida, sabía que la batalla final se avecinaba. El grial había traído gloria a Galahad, pero para él solo había dejado traición y ruina.
preparando el escenario para un enfrentamiento que decidiría el destino de Britania. El regreso de Arturo a Britania fue un eco de desesperación. Mordred, su hijo ilegítimo y traidor, había usurpado el trono de Camelot, proclamándose rey y sembrando el caos en un reino ya fracturado por la traición de Lancelot y Ginebra. Las murallas blancas de la ciudad, antaño símbolo de esperanza, ahora se alzaban sobre un pueblo dividido, mientras los sajones aprovechaban la debilidad para avanzar desde el este. Arturo, con el rostro endurecido por el dolor y la pérdida, reunió a los últimos caballeros leales, Sir Bedivere entre ellos, y marchó hacia Camlann, un campo envuelto en niebla donde el destino de Britania se decidiría. Excalibur brillaba en su mano, pero su luz parecía tenue, como si presagiara el fin. La batalla de Camlann comenzó con un intento de tregua. Arturo y Mordred, rodeados de sus generales, negociaron bajo un cielo gris, buscando evitar más derramamiento de sangre. Pero la desconfianza era un veneno imposible de purgar. Según la leyenda, un soldado desenvainó su espada para matar una serpiente, y el gesto fue malinterpretado como un ataque. En un instante, ambos ejércitos chocaron en una masacre brutal. Las lanzas se quebraban, las armaduras resonaban bajo los golpes y el suelo se tiñó de rojo. Los caballeros de la mesa redonda, una vez hermanos, caían uno tras otro. Sir Gawain, ya herido, sucumbió. Otros, como Sir Kay, perecieron defendiendo a su rey. El aire se llenó de gritos y el hedor de la muerte, mientras Arturo y Mordred avanzaban hacia su inevitable enfrentamiento. En el corazón del campo, padre e hijo se encontraron. Mordred, joven y ambicioso, blandía una lanza con furia, mientras Arturo, agotado pero resuelto, empuñaba Excalibur con la fuerza de un rey herido. El duelo fue feroz. Las chispas volaban entre metal y metal, y el aliento de ambos se condensaba en la niebla. Con un grito, Arturo hundió Excalibur en el pecho de Mordred, atravesándolo hasta la empuñadura. Pero en su agonía, Mordred lanzó un golpe final, clavando su lanza en el abdomen de Arturo. Ambos cayeron, el traidor muerto al instante, el rey mortalmente herido. El silencio se apoderó de Camlann, roto solo por el lamento de los pocos sobrevivientes. Con sus últimas fuerzas, Arturo llamó a Sir Bedivere, el único caballero que quedaba a su lado. «Toma Excalibur y devuélvela al lago», ordenó, su voz débil pero firme. Bedivere, con lágrimas en los ojos, dudó. La espada era el alma de Camelot, y arrojarla parecía renunciar a todo. 2 veces la escondió, mintiendo al rey sobre su destino. Pero Arturo, con una mirada que aún guardaba autoridad, insistió. Al tercer intento, Bedivere lanzó Excalibur al lago. Una mano emergió de las aguas, atrapó la espada y la sumergió en las profundidades, mientras la dama del lago la reclamaba para siempre. Al volver, Bedivere encontró a Arturo al borde de la muerte, apoyado en una roca ensangrentada. Un barco oscuro apareció entonces en la orilla, tripulado por 3 figuras veladas, entre ellas Morgana, la media hermana de Arturo. A pesar de su enemistad, lo tomó con una extraña ternura y lo llevó a bordo. «A Avalon voy, donde mis heridas sanarán», murmuró Arturo mientras el barco se perdía en la niebla. Camelot cayó en ruinas sin su rey. Ginebra se recluyó en un convento. Lancelot vivió como ermitaño, y los caballeros se dispersaron. Pero la leyenda de Arturo no murió. Se decía que no había perecido, sino que dormía en Avalon, listo para regresar cuando Britania lo necesitara. Siglos después, su historia se convirtió en un símbolo eterno de justicia, honor y esperanza. Un rey inmortal cuya luz perdura más allá de las cenizas de Camlann.